Hola, esto es La Voz del 21, mi nombre es Mayra Calderón y vamos a pasar a analizar lo que ha solicitado el defensor del pueblo. ¿Quién? Josué Gutiérrez, ex abogado de Vladimir Cerrón. Él ha demandado la extinción de dominio que golpea a corruptos y delincuentes. ¿Con qué afán? No lo sabemos, pero ya ha habido varios intentos en este sentido de querer de alguna forma proteger lo que se incauta. Pero para entender mejor el tema, qué es lo que significa la extensión de dominio, ya estamos conectados con Romy Chan, abogada penalista. ¿Cómo estás, Romy? Hola Mayra, un placer otra vez estar contigo. Cuéntanos qué significa que es la ley de extinción de dominio. Mm. Mira, la ley de extinción de dominio surgió hace 6 años, antes se llamaba pérdida de dominio, luego se le cambió el nombre, y básicamente busca quitar la propiedad, o sea, quitarle a las personas propiedades que se consideran no han podido demostrar que adquirieron legalmente. Por ejemplo, si yo veo que hay una persona que no puede justificar cómo se compró una casa, entonces ahí se le iniciaba un proceso de extinción de dominio de manera paralela, por ejemplo, a un delito de lavado de activos, que iba por otra vía, ¿no? Si se concluía que no tenía cómo acreditar de dónde sacó la plata para comprarlo, se le extinguía la propiedad, o sea, se le quitaba la propiedad, ¿no? ¿Cuál era el problema, Mayra, que traía esta norma? Que como eran dos procedimientos paralelos, o sea, el proceso penal por lavado de activos, por ejemplo, y en paralelo el proceso de extinción de dominio, podía ocurrir que el de extinción de dominio, que era lo normal, acabara muy rápido, en un año, pero el de proceso penal de lavado de activos demorara 8 años, 10 años. Y al final de los 10 años se le terminara absolviendo a la persona. Entonces, claro, la persona decía, oye, ¿y mi bien, el que me quitaste? ¿Ves que yo no lavaba plata? Ahora yo era inocente, entonces devuélveme mi bien. Pero ya pues se lo devolvían en una situación calamitosa o simplemente no estaba regulado ese procedimiento, o sea, no se le devolvía, ¿no? Entonces, eso era la parte cuestionable. Pero como te decía, esto es hace 6 años atrás. En provincia sí que se aplica mucho esta norma. En Lima no se ha aplicado tanto, fíjate. Pero en provincia, cada vez que hay un delito, hurto, robo, estafa, todo automáticamente de manera paralela inicia un proceso de extinción de dominio. Porque la extinción va contra bienes que son de procedencia ilícita, pero también objeto del delito, medio para cometer el delito, todo lo vinculado al delito. Entonces, claro, hace 6 años hubiera tenido sentido que el defensor del pueblo planteara esta acción, pero hoy, 6 años después, y sin indicar en la demanda cuál es la evaluación que ha hecho respecto de personas, ciudadanos de a pie que de repente se han visto perjudicados, sí, pues eso ya genera cierta perspicacia, ¿no? Más aún si el defensor del pueblo ha sido pues abogado de algunos políticos conocidos que hoy no afrontan la justicia y que podrían perder bienes. Claro. Y no hay que olvidar la cercanía que tuvo, que tiene, todavía mantiene José Gutiérrez como defensor del pueblo, porque lo llamativo de la demanda del señor Gutiérrez es que coincide con la presentación de una demanda de extinción de dominio de dos cuentas bancarias del ex defendido de Gutiérrez, que en este caso es Vladimir Cerrón, por un monto superior a 1.400.000 soles. Sí, o sea, esas cosas pues son las que ya nos dejan un poco a pensar, ¿no? Ahora, lo cierto, Mayra, es que el tribunal se va a demorar en pronunciarse por esta demanda y las demandas no son de aplicación retroactiva. Y sobre todo, caramba, si se le beneficiara al señor Cerrón, el Estado estaría realmente en un problema porque, como te digo, hay miles de bienes que han sido quitados a los propietarios por este proceso de extinción de dominio y obviamente toda esa gente, los bienes no se le pueden devolver, ¿no? Pero yo creo que lo más inteligente realmente para el Ejecutivo, sé que el Ministerio de Justicia ha sacado un pronunciamiento, ¿no? Diciendo que rechazan contundentemente. Yo creo que lo más inteligente es quitarle los apasionamientos al tema y analizar las cosas con objetividad. Ya independientemente de que el defensor pueda o no tener intereses en conflicto, lo cierto es que esta norma sí debería ser revisada porque sí tiene algunos problemas de aplicación práctica, ¿no? El tercero de buena fe, por ejemplo, no se le reconoce a una persona que de buena fe le compra el bien a otra, que no tiene idea de que hay este tema de lavado de activos, no tiene idea de nada de eso, tampoco a veces no se le respeta ese derecho. Tiene que probar su buena fe, lo cual es difícil, ¿no? Entonces, estas cosas yo creo que sí deberían de ser ajustadas, por ejemplo, en un proyecto de ley que podría proponer el Congreso, perdón, el Ejecutivo al Congreso a través del Ministerio de Justicia y del Premier, ¿no? Y de repente esta aprobación, o esta nueva norma, si se aprueba a través del Congreso,
ya dejaría sin efecto prácticamente esta acción de inconstitucionalidad que ha presentado el defensor, porque ya no tendría ningún sentido, ¿no? Ujú. Pero lo importante, pues como bien indicas, es que nunca debemos olvidar que los representantes de las instituciones, como además es el caso de la Defensoría del Pueblo, están en este caso concreto para defender al pueblo y no para defender intereses particulares. Eso es un mal uso de la institución que definitivamente, independientemente de que en el fondo haya o no algunos elementos que pueden ser rescatados de esta demanda, eso es algo que no se debe permitir, ¿no? Claro, ¿y qué pasaría? Hay que recordar, ¿qué pasaría si es que esto se vuelve una realidad, ¿no? Que ya se pierda la extinción de dominio, tendríamos al Poder Judicial que también tiene departamentos, si no me equivoco, de extinción de dominio que dejaría de funcionar, la Fiscalía también, por su lado. Sí, pero yo creo que no podría aplicarse de manera hacia atrás respecto de estos bienes, ¿no? Tendría que aplicarse hacia adelante, o sea, respecto de todos los casos hacia adelante en los que se estén tramitando el tema de la extinción de dominio, ¿no? Y bueno, el gran problema, Mayra, es que sí le dejaríamos al Estado, a la Fiscalía, ya pensando no en los políticos individuales, sino en el grueso de la inseguridad ciudadana, en el grueso de la delincuencia que azota nuestro país, sí dejaríamos a los fiscales con una herramienta menos para luchar contra bandas organizadas, para realmente luchar contra las mafias de trata de personas, para luchar contra los delincuentes ya vinculados al narcotráfico, que son realmente los casos que motivaron la creación de esta norma y que en su momento hicieron que muchos se hicieran ojos ciegos, ¿no? Y dijeran, oye, ok, tiene sus cuestionamientos, pero caramba, o sea, lo que se va a conseguir es más que lo que se va a perder. Entonces, eso es algo que no debe perderse de vista y bueno, reestructurarse en la medida de lo posible, buscando evitar vulneraciones de derechos, pero no pensando en personas específicas, ¿no? Eso es algo que es muy importante tomar en cuenta, porque si no, lo bueno que se hace con una mano termina perjudicando a un montón de otras personas, ¿no? Romy, un ejemplo, ¿cuántos casos se caerían por extinción de dominio? No solamente estamos hablando de Vladimir Cerrón, estamos hablando también de los casos de Odebrecht, por ejemplo. Tienes muchísimos casos, sobre todo en provincia, ¿ah? Porque en Lima, como te decía, no se ha utilizado, no se ha hecho mucha mano de ese recurso, pero en provincia es el día a día y a veces se utiliza abusivamente también, que es lo que se tiene que ajustar, ¿no? Todo era extinción de dominio, entonces eso es lo que se tiene que ajustar, ¿no? Pero se caían un montón de casos, un montón, por no decir todos los casos en provincia que están básicamente unidos a estos procesos de extinción y los casos en Lima, por ejemplo, que ven los juzgados especiales en temas de criminalidad organizada, donde también hay procesos de criminalidad de extinción de dominio de manera paralela. Muy bien, muchísimas gracias Romy por estar con nosotros explicándonos esta situación. Muy amable. Gracias a ti, Mayra. Un abrazo. Bien, era entonces Romy Chan, abogada penalista, que estaba con nosotros hablándonos sobre la demanda del titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, ex abogado de Vladimir Cerrón, que justo en esos momentos, cuando Vladimir Cerrón está afrontando también una situación similar por extinción de dominio de dos cuentas bancarias que suman 1.400.000 soles, se pide que se declare esta norma inconstitucional. Nosotros regresamos.